engaño, esclavitud e inimaginable crueldad. Hay muchas empresas con oscuros orígenes, pero la historia de Volkswagen puede ser la más aterradora. Hoy el grupo Volkswagen es uno de los conglomerados automotrices más grandes del mundo, con la propiedad de marcas como Audi, Bentley, Lamborghini y Porsche. Podrías asociar a Volkswagen con algunos de los diseños de coches más queridos, como el inocente Volkswagen Beetle o el divertido Volkswagen Boss. Sin embargo, detrás de la fachada inocente de estos coches icónicos se esconde una de las historias más oscuras en el mundo de los negocios, que se remonta hasta la Alemania nazi y una petición personal de Adolf Hitler. Te advertimos, esta historia no es para los débiles de corazón. Esta es una historia de secretos oscuros. Esta es la perturbadora historia real de Volkswagen. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, su economía estaba al borde del colapso. Para compensar los daños de la guerra, Alemania tuvo que pagar una enorme suma de dinero en reparaciones a otros países europeos. La cantidad fue un total de 132.000 millones de marcos de oro, más de 500.000 millones de dólares en el dinero de hoy. Por lo tanto, la economía alemana fue muy inestable en los años 20. El desempleo era muy alto y la moneda de Alemania se volvió prácticamente inútil, debido a que el gobierno imprimió cantidades excesivas de dinero para pagar las reparaciones. En el invierno resultaba más económico quemar dinero que comprar leña para calentarse. El pueblo alemán estaba desesperado por un cambio, y esto fue aprovechado por el partido nazi, que para 1933 logró obtener casi el poder absoluto, llevando a Adolf Hitler a ser canciller de Alemania. Hitler prometió restaurar la economía alemana a su antigua gloria, y para lograrlo necesitaba hacerla completamente autosuficiente. Hitler planeaba conectar las ciudades alemanas con una gran red de autopistas llamada Autobahn. Así que ordenó al gobierno nazi que comenzara a construir miles de millas de carreteras a través de Alemania. Pero una vez que la Autobahn estuvo lista, hubo un problema. No había coches en ella. Aunque la economía mejoraba, los coches seguían siendo un lujo en los años 30, fuera del alcance de la mayoría de los alemanes de clase trabajadora. Sin embargo, desde el cambio del siglo XX y la introducción de los automóviles, los ingenieros alemanes soñaban con un vehículo que fuera pequeño, fácil de producir en masa y barato para comprar. La idea se conocía popularmente como el coche del pueblo, o en alemán Volkswagen. A lo largo de los años se presentaron diseños prometedores, pero ninguno llegó al mercado masivo. Pero Hitler quería cambiar eso para llenar la autopista, así que reclutó a un hombre que ya era un titán de la industria automotriz, Ferdinand Porsche, uno de los fundadores de Porsche. Porsche había diseñado algunos de los autos más icónicos de Alemania, por lo que Hitler lo consideró perfecto para dar vida a su idea del Volkswagen. Hitler deseaba un automóvil compacto para familias que pudiera albergar 2 adultos adelante y 3 niños atrás. Debía ser ligero, eficiente en combustible y capaz de superar los 100 km por hora en autopista. Hitler le dijo a Porsche que debería parecerse a un escarabajo. Incluso Hitler hizo sus propios bocetos. No querías desagradar a Adolf Hitler en Alemania. Entonces Ferdinand comenzó a trabajar, inspirándose en sus diseños previos más exitosos, como el Porsche Tipo 12 y Tipo 32. Sin embargo, los posibles diseños para el coche del pueblo ya llevaban décadas en proceso, y algunos de ellos se parecen sospechosamente al diseño final de Ferdinand. Años después, un ingeniero demandó con éxito a Volkswagen y obtuvo crédito parcial por el diseño, por lo que el primer Volkswagen no fue completamente original. Para 1938 el diseño de Volkswagen estaba listo. A Hitler le encantó y la nueva fábrica en Wolfsburg estaba a un año de comenzar la producción. Ahora, aunque Ferdinand se convirtió en el presidente de Volkswagen, era una empresa estatal en ese momento, por lo que fue fundada bajo el gobierno nazi, y ellos estaban a cargo de publicitar el nuevo coche del pueblo a la población alemana. Hitler lo valoró en 990 Reichsmarks alemanes, equivalente a unos $6.000 actuales, y en un principio lo llamó Fuerza a través de la Alegría Wagen, siendo Fuerza a través de la Alegría una abreviatura de Fuerza a través de la Alegría en Alemania. Como la fábrica de Volkswagen no estaba lista y muchos alemanes tenían dificultades financieras, los nazis idearon un librito de ahorros. Si los ciudadanos pagaban 5 Reichsmarks semanales hasta alcanzar el precio total de 990, podrían obtener su Volkswagen en poco menos de 4 años, al pagar el monto total. Una tarifa de 5 Reichsmarks semanales era asequible para la mayoría de los trabajadores alemanes, resultando en más de 300.000 inscritos.
Sin embargo, nadie recibió su Volkswagen y todos los ahorros obtenidos con gran esfuerzo se esfumaron. En 1939, el Tercer Reich invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y durante el transcurso de la guerra, Volkswagen revelaría cuán malvado realmente podría ser. Debido a la guerra, la fábrica de Volkswagen tuvo que ser reutilizada para ayudar en el esfuerzo bélico alemán. La fábrica de automóviles era en realidad una fábrica de armas disfrazada, ya que los nazis utilizaron el dinero pagado por los alemanes por sus autos para financiar la guerra, sin informarles que tendrían que esperar. Hitler había planeado que la fábrica de Volkswagen construyera el auto del pueblo para 2 adultos y 3 niños, pero ahora fabricaba vehículos militares que, según Hitler, debían caber 3 hombres y una ametralladora. Durante la guerra, la mayoría de los hombres alemanes trabajaban para los nazis como soldados, trabajadores, oficiales militares o policías, lo que provocó una gran escasez de trabajadores industriales en la fábrica de Volkswagen. Para compensar esto, Ferdinand sugirió a Hitler utilizar prisioneros de guerra soviéticos y polacos para operar la fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler firmó personalmente la construcción del primer campo de concentración de Wolfsburg, adjunto directamente a la fábrica. En un momento había 4 campos de concentración y 8 campos de trabajo forzado en Wolfsburg, todos allí para operar la fábrica de Volkswagen. Miles de hombres y mujeres trabajaron como esclavos en la fábrica durante la guerra. Y dado que Porsche creía firmemente en la jerarquía racial nazi, los trabajadores fueron tratados de manera extremadamente injusta. Los escandinavos recibían más raciones que los polacos más que los rusos más que los judíos. Pero aunque algunos recibieron un trato mejor que otros, toda la fuerza laboral de Volkswagen estaba hambrienta, fría y sobrecargada de trabajo. Y sin embargo, la falta de comida no era nada comparado con las tragedias que ocurrieron en el hogar de niños, en la fábrica de Volkswagen, o como se le llamaba, el Kinderheim. Antes de 1943, los nazis enviaban a las mujeres embarazadas de los campos de trabajo forzado de vuelta a sus ciudades de origen. Pero cada vez que esto sucedía, Volkswagen perdía un trabajador. Se solicitó a los nazis modificar esta política. Como resultado, los nazis instauraron guarderías para los recién nacidos y enviaron a las madres de vuelta a los campos para seguir trabajando. Así, el Kinderheim de Volkswagen fue construido en un pueblo cercano a la fábrica. Es importante destacar que Volkswagen, no los nazis, fue directamente responsable de la administración del Kinderheim. Así que las madres tenían todas las razones para creer que sus bebés serían bien cuidados. Lamentablemente estaban equivocadas. Para visitar a sus hijos, las madres debían obtener permiso policial en cada ocasión. Y si esperaban que el Kinderheim fuera una guardería bien equipada, en cambio, eran solo 2 viejos barracones de madera en mal estado. El Kinderheim estaba completamente infestado de cucarachas, moscas, gusanos, chinches y piojos, que se arrastraban sobre los bebés por la noche y les mordían las caras. Apenas se les cambiaba los pañales y 15 bebés eran bañados al mismo tiempo con agua contaminada y limpiados con la misma toalla descolorida. Pero lo peor es que el personal no se esforzó en absoluto por cuidar a los bebés. El médico del Kinderheim nunca examinó su condición, apareciendo solo unos minutos semanalmente. Las enfermeras del Kinderheim tampoco eran buenas, a pesar de las súplicas de las madres para que cerraran las ventanas por la noche y los bebés no durmieran en el frío, ellas se negaron rotundamente. Una de ellas le dijo al personal que no alimentaran a los bebés, por lo que solo recibían medio litro de leche agria y 1,5 cubos de azúcar al día. Cuando se le preguntó sobre el Kinderheim después, una madre dijo: "No pude aliviar el sufrimiento de mi hijo, solo observarlo en secreto y llorar, viendo la miseria infinita de esos seres humanos". Verás, Volkswagen se enfrentó a una elección sobre qué hacer con estos bebés. Podrían esperar a que crecieran y los obligaran a trabajar en la fábrica, o simplemente podrían matarlos. Y no solo Volkswagen eligió la segunda opción, sino que todas eligieron matarlos con más crueldad que incluso algunos de los nazis. De hecho, un oficial nazi vino a evaluar la situación en el Kinderheim e informó que el manejo actual del problema es espantoso en mi opinión. Hay formas de manejar esto sin dolor y sufrimiento. Pero un miembro del personal de Kinderheim desestimó sarcásticamente su sugerencia, diciendo que el bebé simplemente fue torturado. La desnutrición, infección y negligencia constantes en el Kinderheim causaban muertes semanales, y Volkswagen obligaba a las madres a pagar los funerales. Aunque funeral tal vez no sea el término adecuado. Los cuerpos de los bebés eran envueltos en papel higiénico, guardados unos días en el baño del Kinderheim, y luego enterrados en una fosa común anónima dentro de una caja de cartón.
Al final, entre 365 a 400 bebés fueron víctimas de este trágico destino. La tasa de mortalidad de omisión de los infantes en el Kinderheim de Volkswagen era casi del 100%. Esto habría continuado, pero en 1945 los aliados avanzaron con éxito en Alemania y bombardearon la fábrica de Volkswagen como una estrategia militar. La fábrica quedó en ruinas, pero el bombardeo fue un signo de esperanza. En el Kinderheim, Volkswagen mandó a un burócrata quemar todos los documentos, pero en un acto de valentía repentina, tomó papeles en blanco y los quemó en su lugar. De esta manera conocemos las atrocidades ocurridas en la fábrica de Volkswagen en el Kinderheim. Los 9.700 trabajadores e internos del campo de concentración que trabajaban en la fábrica de Volkswagen fueron liberados por los aliados. Unas semanas después, en mayo de 1945, los nazis se rindieron. La Segunda Guerra Mundial finalmente concluyó. Ahora que los nazis ya no estaban involucrados, ¿qué sucedería con Volkswagen? Tras la guerra, Alemania quedó devastada. Las potencias aliadas y la Unión Soviética ocuparon todo el territorio alemán, y su tarea era determinar cómo reconstruir Alemania para su participación en la economía global. La fábrica de Volkswagen, antes el mayor empleador en Wolfsburg, quedó en ruinas tras los bombardeos de los aliados. Si la fábrica no reanudaba la producción, la gente de Wolfsburg perdería su sustento y hogar. Así que el ejército británico encargó al mayor Ivan Hirst la administración de la fábrica de Volkswagen. Ivan, de 29 años, era un oficial e ingeniero del ejército británico, y cuando hizo un recorrido por lo que quedaba después del bombardeo, Ivan sabía que salvar a Volkswagen iba a ser muy complicado. Aproximadamente 2/3 del techo de la fábrica estaban destruidos, con enormes cráteres de bombas en el suelo y gran parte de la maquinaria dañada. Aún así, Ivan sabía que la fábrica podría emplear a algunas personas de Wolfsburg por ahora. También notó un beneficio extra en la planta de Volkswagen. Todos los vehículos del ejército británico estaban en terribles condiciones después de 6 años de guerra. Debido al diseño de los autos Volkswagen, que facilitaba su producción en masa, podrían convertirse en el principal vehículo de transporte del ejército británico durante la ocupación de Alemania. Y por pura coincidencia resultó que había un prototipo de Volkswagen en la fábrica que milagrosamente no había sido dañado durante los bombardeos. Iván lo pintó como un vehículo militar y lo envió al cuartel general del ejército británico. Y para su sorpresa, le enviaron un pedido de 20.000 otros coches igual que ese. 2 semanas después, duplicaron el pedido a 40.000. Pero en palabras de Iván, un pedido de los coches era una cosa, producirlos era otra. La fábrica estaba en ruinas con su equipo dañado. Al principio, Iván solo pudo hacer que se construyeran los Volkswagen manualmente, un proceso muy lento. Además, la mayoría de los obreros de la fábrica de Volkswagen volvieron a sus países tras ser liberados. Debido al colapso de la economía industrial alemana tras la guerra, obtener materiales como vidrio, acero y baterías de automóviles era sumamente complicado. Iván bajó la cabeza y empezó a abordar estos problemas de a uno. Después de limpiar los escombros y reparar el equipo, Iván organizó líneas de montaje que producían Volkswagens más rápidamente. Para compensar la escasez de trabajadores, Iván solicitó al ejército británico liberar a los prisioneros de guerra nazis y emplearlos en la fábrica. Finalmente, para obtener un buen suministro de materiales, Iván hizo un trato con las potencias aliadas para recibir una ración constante de acero, vidrio y otros insumos. Con todo esto, para finales de 1946, la fábrica estaba operando. Ya había fabricado sus primeros 10.000 automóviles y la cifra seguía creciendo. Durante este periodo, Iván siguió implementando mejoras como la introducción de vagones planos motorizados para transportar piezas dentro de la fábrica. Esto llevó a un desarrollo sorprendente. Pronto se percataron de que con algunas modificaciones al vagón plano, también podría venderse al público en general. Eventualmente, ese proyecto se convirtió en el enormemente popular Volkswagen Tipo 2, comúnmente conocido por apodos como Volkswagen Bus, Camper o Bully. Después de que Iván cumplió su cuota de 40.000 Tipo 1 para el ejército británico, creó una red de concesionarios de automóviles prósperos en Alemania y Europa. Incluso el Tesoro británico mandó que la fábrica empezara a exportar autos al Reino Unido. El logotipo original de Volkswagen fue modificado para distanciarse de sus orígenes nazis. Pero para Iván, el futuro de la compañía era brillante. Ahora vendían coches por toda Europa y el Volkswagen Tipo 1 se convirtió en un símbolo de la resurrección de Alemania. Iván heredó lo que parecía una causa perdida. Sin embargo, pocos años después, Volkswagen tenía una fábrica operativa.
2 productos destacados, un equipo completo y una red de concesionarios. En 1949, una vez que los aliados lograron que Alemania estuviera lista para ser una nación soberana nuevamente, el trabajo de Iván finalmente se completó. Era hora de entregar Volkswagen a la gente de Alemania. Y aquí es donde realmente comienza la dominación de Volkswagen. En los años 50 y 60, el Volkswagen Beetle y el Volkswagen Bus se convirtieron en un icono global. En 1955, Volkswagen celebró la venta de su Beetle número 1.000.000 y se convirtió en el automóvil más vendido del mundo en 1972. Tras este éxito, Volkswagen siguió lanzando más modelos como el Tipo 3 y Tipo 4 que también triunfaron. El Volkswagen Bus se relacionó fuertemente con el movimiento contracultural opuesto a la guerra de Vietnam. Es evidente que la imagen de Volkswagen ha evolucionado considerablemente desde la época de la Alemania nazi. Es sorprendente que una empresa que comenzó debido a Adolf Hitler ahora sea parte del movimiento hippie que representa la paz y el amor. Sin embargo, en 1960, Volkswagen fue desnacionalizada. En lugar de que el gobierno poseyera toda la empresa, solo conservó el 20%. Y desde entonces, Volkswagen ha estado en una incansable búsqueda para absorber a su competencia. En 1964, el grupo Volkswagen adquirió el conglomerado automotriz alemán en problemas Auto Union, que incluía la marca Audi. En 1986, Volkswagen adquirió una participación mayoritaria en la automotriz española SEAT. Un año después, compraron Skoda. Y para el cambio de siglo, Volkswagen había adquirido Bentley, Lamborghini y Bugatti. El grupo Volkswagen se convirtió en un conglomerado masivo y poderoso al absorber tantas otras marcas de automóviles como pudo. A principios de los 2000 hubo otro giro. Parecía que Volkswagen iba a ser comprado por la compañía que había diseñado su primer auto antes de la Segunda Guerra Mundial, Porsche. Para 2004, Porsche era el fabricante automotriz más rentable a nivel mundial, con ganancias superiores a los 2.000 millones. A lo largo de los años, las dos compañías mantuvieron una relación importante. Porsche tenía el 5% de Volkswagen y el director ejecutivo de Volkswagen, nieto de Ferdinand Porsche, poseía el 10% de Porsches, pero en 2005 Porsche compró más acciones de Volkswagen e incrementó su participación al 20%. Luego, gradualmente, elevaron esto a más del 30%. El director ejecutivo de Porsche declaró que no planeaban tomar el control de la empresa. Dijo que Volkswagen era un socio importante para ellos. Pero en privado, Porsche definitivamente quería controlar la empresa. Cuando la crisis financiera de 2008 golpeó y las ventas de Volkswagen disminuyeron, Porsche aprovechó para comprar miles de millones de euros en acciones de Volkswagen y bajo las leyes alemanas no tenían que revelar cuánto. Las inversiones constantes de Porsche mantuvieron estables las acciones de Volkswagen, a pesar de que la empresa estaba luchando. Para muchos inversores externos, las acciones de Volkswagen parecían estar muy sobrevaloradas. Como resultado, cientos de fondos de cobertura vendieron en corto la acción, esperando que su valor cayera pronto. La venta en corto es cuando un inversor pide prestadas acciones de una empresa, las vende y planea recomprarlas después a un precio inferior. Si el valor baja como se espera, los inversores ganan con la diferencia. Pero en 2008 Porsche hizo un anuncio que dejó atónito al mundo de las inversiones. Revelaron que ahora poseían el 42.6% de las acciones con derecho a voto de Volkswagen y tenían un 31.5% adicional en opciones. Afirmaron que continuarían adquiriendo acciones de Volkswagen hasta poseer el 75% de la compañía, pues esto implicaba que las acciones de Volkswagen no bajarían pronto. Además, como el gobierno alemán aún poseía cerca del 20% de las acciones, había mucho menos disponibles en el mercado abierto de lo que los inversores creían. De esta manera, los inversores que habían hecho ventas en corto de acciones de Volkswagen entraron en pánico y empezaron a comprarlas frenéticamente antes de que fuera tarde. En consecuencia, en solo un par de días, el precio de las acciones de Volkswagen se disparó de unos 210 euros a más de 1.500 euros. Se describió como el mayor apretón en corto de la historia. Y durante solo un par de días durante el pánico, Volkswagen se convirtió en la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado. Esto volvió a la normalidad rápidamente después. A pesar de ello, Porsche se acercaba al 75% de propiedad de Volkswagen, por lo que su plan de adquisición parecía avanzar. Pero para su último empuje para poseerlo todo, necesitaban más dinero, así que buscaron la ayuda de inversores cataríes.
No obstante, el gobierno alemán bloqueó el acuerdo y después de eso las cosas empezaron a desmoronarse para Porsche. Al comprar tantas acciones, Porsche asumió una deuda de alrededor de 10.000 millones de euros. Su plan era que una vez que tuvieran más del 75% de la propiedad de Volkswagen, podrían aprobar un acuerdo para pagar su deuda usando las reservas de efectivo de la empresa. Es decir, usan el dinero de la empresa recién adquirida para pagar por la misma adquisición. Pero cuando el trato fracasó y Porsche no pudo pagar el stock restante necesario para el control total, ya no pudieron saldar sus deudas. Esto provocó que una ola de inversores retiraran su dinero de Porsche. Por otro lado, Volkswagen temía que Porsche comenzara a vender muchas acciones de Volkswagen para pagar sus deudas. Así que antes de que pudieran hacerlo, Volkswagen decidió darle la vuelta a la mesa a Porsche. En 2009, Volkswagen pidió a los inversores cataríes de Porsche que desviaran su inversión a Volkswagen en su lugar, y con ese dinero compraron el 49.99% de las acciones de Porsche, a solo una acción del 50%. 3 años después, Volkswagen compró el resto de Porsche por 4.450 millones de euros. Así que, en un giro extraño, lo que había comenzado con Porsche intentando comprar Volkswagen, terminó con Volkswagen comprando Porsche. Volkswagen tuvo que pagar algunas de las deudas de Porsche, pero incorporar a Porsche al grupo significaba 700 millones de euros adicionales en ganancias anuales y eliminaba la amenaza de adquisición para Volkswagen. Ahora eran un conglomerado aún más poderoso. Con la crisis financiera superada y marcas como Porsche bajo su control, las cosas volvían a la normalidad para Volkswagen, vendiendo ahora decenas de millones de automóviles anualmente. Y sin embargo, detrás de todo ese éxito, Volkswagen escondía un sucio secreto. Y una vez que se descubrió, los lanzaría al escándalo más público en la historia de la compañía. El grupo Volkswagen ascendía velozmente en la industria automotriz, incrementando sus ventas anualmente. Sin embargo, Volkswagen ocultaba un secreto ilegal en millones de sus autos. En 2009, Volkswagen inició una intensa campaña publicitaria sobre sus nuevos autos diésel limpios. Volkswagen había suspendido las ventas de sus autos diésel porque emitían gases tóxicos que no cumplían con las regulaciones ambientales. No obstante, sus nuevos vehículos, que usaban una trampa de óxido de nitrógeno para capturar esos gases tóxicos, aprobaron las pruebas de emisiones. Fue un gran éxito en la industria, ganando premios ambientales y ayudando a Volkswagen a obtener descuentos fiscales. Excepto todo era una mentira. Algunos ingenieros de Volkswagen añadieron en secreto un software que detectaba cuándo se probaba el coche. En una prueba de emisiones, el coche cambiaba temporalmente a un modo de bajas emisiones, reduciendo el uso de gasolina y la potencia del motor, permitiendo que emitiera menos emisiones y aprobara la prueba. Pero cuando el coche se desconectaba del ordenador de pruebas, volvía a la normalidad y el escape seguía emitiendo altos niveles de óxido de nitrógeno relacionado con la contaminación del aire, la lluvia ácida, el asma, el cáncer y problemas cardíacos. Algunos coches de Volkswagen emitían hasta 40 veces más gases tóxicos de lo permitido por los reguladores estadounidenses. Fue un engaño total. Los autos fueron diseñados para manipular las pruebas de emisiones. Sin embargo, esto hizo que pasara desapercibido por años. Recién en 2014, investigadores universitarios probaron los coches en la carretera, sorprendiéndose por lo distintos que fueron los resultados. Al principio creyeron que las altas emisiones eran un error, pero sus hallazgos alertaron a los reguladores de Estados Unidos, iniciando así el escándalo Dieselgate. Cuando se descubrió que Volkswagen engañaba en la prueba de emisiones, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos forzó a la compañía a retirar miles de autos diésel con el sistema fraudulento instalado en los Estados Unidos. En Europa se reveló que más de 8 millones de autos también contaban con este sistema. Fiscales estadounidenses lo calificaron como un fraude atroz que alcanzó la cúpula de la compañía. Se afirma que al menos 30 gerentes conocían la situación durante años. Aún más impactante, cuando se publicaron estos datos inicialmente, Volkswagen no solucionó el problema, sino que intentó mejorar el dispositivo para engañar aún mejor la prueba de emisiones. Esto no fue solo publicidad falsa, fue fraude. Volkswagen engañó a sus clientes, causando un gran daño al medio ambiente y a la salud pública. Volkswagen vendió cerca de 11 millones de autos con este sistema, por lo que pagó $25.000 millones a clientes y reguladores en Estados Unidos, una multa penal de casi 3.000 millones y casi 5.000 millones para mitigar la contaminación de esos años.
En resumen, el escándalo le costó al grupo Volkswagen alrededor de 35.000 millones de dólares. Debido a esto, Volkswagen informó su primer trimestre no rentable en 2015 y su director ejecutivo tuvo que renunciar a su posición. Volkswagen admitió haber gaseado a monos vivos con humos de diésel para intentar demostrar que sus motores diésel eran limpios, lo cual no eran. A pesar de que podrías creer que Volkswagen sufriría las secuelas de este escándalo por años, solo un año después logró superar a Toyota para convertirse en el conglomerado automotriz más vendido del mundo. Así que, a pesar de todo, Volkswagen logró llegar a la cima de la industria automotriz. De hecho, Volkswagen tiene 3 modelos en la lista de los 10 autos más vendidos de la historia. Dado los escándalos en los que han estado involucrados, esto puede parecer sorprendente. Pero es importante enfatizar que no podemos culpar a Volkswagen hoy por las atrocidades cometidas en sus inicios. Después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de mantener el mismo nombre y fábrica, la dirección de la empresa cambió por completo. Considerando todas las marcas del grupo Volkswagen, es innegable que han fabricado muchos coches brillantes e icónicos. Pero por otro lado, el escándalo de las emisiones, junto con múltiples escándalos de soborno que involucran a ejecutivos de alto nivel, muestran que incluso la historia reciente de Volkswagen sigue estando llena de controversia. Así que si te apetece ver una historia más alentadora, te sugiero que veas cómo Nintendo salvó a la industria de los videojuegos del colapso. Haz clic en la miniatura y nos vemos allí en un segundo. Saludos.